mágica. ¿Te gusta el chocoflan, pero quieres probar otro sabor de pastel que no sea de chocolate? ¿Qué te parece este pastel imposible de fresas con crema que queda, bueno, deliciosísimo y es mi receta única y especial que hoy te comparto por primera vez para que tú también lo puedas replicar en tu casa? Te va a encantar. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir más recetas. Lo primero que vamos a hacer es el flan y necesitamos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 5 huevos, 2 cucharaditas de extracto de vainilla y media barra de queso crema. Esto es opcional. En la licuadora vamos a poner todos nuestros ingredientes, comenzando por la leche evaporada, la leche condensada, los 5 huevos, las 2 cucharaditas de extracto de vainilla y finalmente el queso crema que yo partí en cuadritos para que sea más fácil molerlo y evitar que se forme mucha espuma. Si no quieren agregar queso crema no hay ningún problema, también les va a quedar muy rico. Cuéntenme cómo les gusta más el flan, con queso o sin queso. Para que el flan quede lisito vamos a batir lo menos posible y además lo vamos a dejar reposar mientras hacemos el caramelo para que se deshaga la espuma. Ahora prepararemos el caramelo, para lo cual solo necesitamos un solo ingrediente que es 1/3 de taza de azúcar. Lo único que vamos a hacer es poner el azúcar a calentar a fuego medio para que se comience a derretir. Y mientras les enseño el molde que voy a utilizar, mide 25 centímetros y me gusta mucho porque tanto el pastel y el flan se ven muy bien y de muy buena altura. También necesitamos un molde más grande en el que podamos introducir para poder hacer nuestro baño María. Miren, aquí pueden ver cómo nuestro azúcar ya se está derritiendo. Un tip que les doy es que usen azúcar refinada porque se deshace mucho más fácil y rápido. Movemos con una palita para distribuir uniformemente. Todo este proceso del caramelo debe hacerse con mucho cuidado sin niños alrededor para evitar quemaduras. En cuanto el azúcar cambia a un color cafecito o un color ámbar, es que ya está listo y retiramos del fuego inmediatamente para evitar que el caramelo se queme y tome un sabor amargo que ya no nos sirve. Inmediatamente vaciamos en el molde en el que vamos a hacer nuestro fresa flan. Y con unos guantes, porque el molde se calienta, tenemos unos segunditos para mover el caramelo alrededor y que quede muy parejito en la base, así como miren qué bonito. Lo dejamos enfriar para que el caramelo se endurezca muy bien y ahora vamos a engrasar el molde en las partes en que no hay caramelo, que es todo alrededor y también en la parte del centro. Pasamos una servilletita para quitar el exceso y así nos aseguramos de que el postre no se nos va a pegar. Precalentamos nuestro horno a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit. Normalmente en un pastel imposible ponemos juntos la mezcla del pastel y luego la mezcla del flan y ellos solitos se separan y se invierten, quedando al revés durante la cocción. De allí el nombre de pastel imposible. Pero para esta receta me gusta hornear el flan y el pastel por separado, ya que el resultado es mucho más bonito. Así que en este video vamos a poner primero el flan inmediatamente después del caramelo. Como están viendo aquí, miren, es un flan ya muy lisito que ya está reposado y ya no tiene tantas burbujas. De todas maneras, pasamos por un colador para evitar la espuma o cualquier imperfección. Así nuestro flan va a quedar más lisito. Ahora tapamos el molde con papel aluminio para que no le vaya a caer absolutamente nada de agua cuando lo pongamos a baño María. Y ya que lo tenemos en nuestro molde más grande, vamos a agregarle el agua que ya debe estar caliente. Eso es muy importante porque aquí ya empieza el proceso de cocción. El agua no debe rebasar más de la mitad del molde. Horneamos a 180 grados centígrados por 40 minutos aproximadamente. Y mientras está listo, vamos a preparar nuestro pastel de fresas con crema. Para eso necesitamos una caja de harina preparada sabor fresa. Ahorita les voy a decir cómo vamos a modificar esta receta para hacerla de fresas con crema y que queda con un toque casero delicioso. Así que vamos a preparar con una taza de leche, media taza de aceite vegetal o aceite de cocina, 3 huevos grandes a temperatura ambiente, 2 tazas de fresas frescas ya cortadas y media taza de crema ácida o sour cream, que es la que usamos para los tacos.
Lo que vamos a hacer con las fresas es que las vamos a moler, vamos a hacer un puré con ellas. Lo pueden hacer en licuadora, yo en este caso voy a usar esta batidora de inmersión que es súper práctica y que Temu me hizo favor de regalarme, así que le agradezco muchísimo porque realmente ha sido muy útil. Molemos muy bien la fresa hasta que nos quede este puré, que ya no tenga ningún pedacito, y así directo lo llevamos a calentar a fuego medio para quitarle la mayor cantidad de agua posible, para que quede solo un concentrado riquísimo de fresa, que es el que vamos a poner en nuestra mezcla del pastel. Si lo ponemos así es demasiada humedad, así que le vamos a quitar, como les comento, el agua. A eso se le llama hacer una reducción y van a ver por qué. Poco a poco se va reduciendo en cantidad conforme va saliendo el vapor, va quedando cada vez más poquito, hasta que, como ven aquí, se va espesando y se va haciendo como una especie de mermelada casera riquísima que no tiene absolutamente nada añadido más que la fresa natural. Y cuando tengamos esta consistencia es que ya está listo. Con este paso añadimos un sabor intenso a fresa natural que da un toque casero riquísimo. Este es mi súper secreto para lograr el sabor más delicioso a fresa que te puedas imaginar. Ahora ya solo vamos a combinar todos nuestros ingredientes para el pastel. Ponemos los 3 huevos, la leche, el aceite, la crema, porque es de fresas con crema, el concentrado de fresa que preparamos y finalmente agregamos también la harina sabor fresa, que recuerden que ya viene con todos los ingredientes secos necesarios para este pastel. Revolvemos un poquito con la batidora apagada para no levantar mucho polvo y ahora sí comenzamos a batir únicamente para integrar los ingredientes, no más. La idea es no sobrebatir nuestra mezcla para que nuestro pastel no se haga duro. Ya desde ahorita huele a fresa. Si quieren intensificar el color pueden ponerle una gotita de colorante comestible en tono rosa, eso ya es opcional. Y así es como queda la mezcla para mi pastel de fresa. Después de que han pasado 40 minutos sacamos el flan del horno. Aún no está bien cocido, pero ese es el objetivo para que la siguiente parte pueda pegar. Vaciamos la mezcla del pastel con cuidado para no maltratar la parte del flan, que todavía está muy suavecito. Tapamos nuevamente con papel aluminio y regresamos al horno lo más pronto posible. Continuamos horneando a la misma temperatura por aproximadamente 1 hora o el tiempo que sea necesario para que al hacer la prueba del palillo, este salga limpio al insertarlo. Pasados los 45 minutos hice la prueba del palillo, pero aún no estaba listo, así que dejé ya sin tapar otros 15 minutos más y pasada 1 hora el palillo sale limpio y es que nuestro pastel está listo. En total mi fresa flan tardó 1 hora 40 minutos en el horno y vean qué esponjosito. Ahora lo vamos a sacar del baño María y lo dejamos enfriar a temperatura ambiente para después taparlo y refrigerarlo. De esta manera va a tomar más firmeza. Después de pasar toda la noche en refrigeración es el momento de desmoldar y de ver cómo nos ha quedado. Volteamos ya en el plato en el que lo vamos a presentar y vean qué facilito salió del molde, no se pegó absolutamente nada. Y vean qué bonito y rico se ve. Ahora lo vamos a decorar. Yo estoy usando esta crema chantilly casera que acabo de hacer. Está bien facilita, bien rica. Aquí en la esquinita les dejo la receta. Y voy a usar una manga pastelera y una duya para aplicarla. Voy a cerrar el centro con la crema chantilly para poder acomodarle unas fresitas que ya tengo por aquí cortadas en mitades. Las acomodamos lo más bonito que podamos y así de esta manera tan sencilla tenemos una decoración que se ve muy linda y muy lucidora. Pero todavía no se vayan porque les voy a enseñar cómo se ve por dentro y además al final del video les voy a mostrar cómo se ve el pastel imposible cuando se hornean las dos mezclas juntas. Vean esto nada más, qué perfección de flan, me encantó cómo se ve. Vamos a probarlo, miren la textura del flan es cremosísima y el pastel tiene un sabor intenso a fresa natural que no lo van a encontrar de verdad en otra receta. Estoy segura que este postre será un éxito en casa o en sus ventas. Si desean hacerlo con las dos mezclas juntas, van a colocar primero la mezcla del pastel y enseguida, así en crudo, van a colocar la mezcla del flan. Y ellas se separan solitas. Colocamos el flan en el mismo lugar para crear una especie de agujerito y eso facilita que las mezclas se inviertan y queden al revés. ¿A poco no está increíble?
También se tapa con papel aluminio y se hornea a baño María a 180 grados centígrados por aproximadamente 1 hora y media. Lo malo es que esta receta del bizcocho es muy húmeda y no se separa adecuadamente, y puede quedar un poquito manchada la parte del flan o un poco dispareja la línea de separación. ¿A ustedes cuál método les gusta más? A mí definitivamente para esta receta me gusta hacerlo con las mezclas separadas porque me encanta el resultado. Gracias por acompañarme. Recuerden que la verdadera magia está en cuánto amor le ponen a lo que hacen. Hasta pronto.